Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Muy bien, entro a la palabra y hoy quisiera presentarle a usted, hermano, un bosquejo, un esbozo, una presentación general sobre el libro de Apocalipsis. Vale la pena. Quiero que oiga lo que dice Apocalipsis capítulo 13, porque aquí hay un personaje importante que va a predominar en el mundo cuando Jesucristo lleve a su iglesia. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como heridas de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón. Adoraron al dragón, porque le había dado autoridad a la bestia. Y 2, adoraron a la bestia, se preguntaban todos, ¿quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, que hablaba grandes cosas, y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Solo los primeros 6 versículos de Apocalipsis capítulo 13. El Apocalipsis es un libro con profecía exclusivo, ¿verdad? Eso lo sabe usted. Y estamos hablando sobre eventos futuros. Ese es el final de la humanidad y la eternidad a la que vamos a entrar. A esto los teólogos le llaman escatología. Si a usted no se le queda el término escatología, no se preocupe. Estamos hablando de eventos futuros y eso es lo importante. Entonces, usted tiene que pensar en lo importante que es la palabra de Dios. Y tal vez hoy le quiero dar una presentación sobre la forma en que yo veo el Nuevo Testamento. Quiero que lo escuche bien y que ponga atención. En primer lugar, el Nuevo Testamento tiene 4 evangelios. Los evangelios son biografía. Los evangelios narran unos el nacimiento, la genealogía de Jesucristo, todo lo que hizo en esta tierra, y los 4 narran su muerte, resurrección y ascensión, y la gran comisión que nos encomendó a nosotros. Cuando nosotros leemos los evangelios tenemos que tener mucho cuidado, porque los evangelios están escritos en un contexto de Antiguo Testamento. Cuando el Señor Jesús vivió en esta tierra, vivió bajo la ley, vivió todavía dirigido como judío que era. A él lo circuncidaron al 8º día, y él si tenía que llegar al templo, llegaba el sábado, que era el día que estaba toda la gente ahí reunida. Está viviendo el Señor Jesús en el término de la ley, Antiguo Testamento, estando los evangelios en el Nuevo Testamento. La gracia, la dispensación, el período de la gracia, como usted le quiera llamar, principia al final de los evangelios. ¿Y cómo principia? Principia con la resurrección de Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo resucita, entonces se cumple lo que Él dice, consumado es, y entonces principiamos la gracia. Así es que hay que entender, porque hay pasajes donde dice el Señor, si ustedes no perdonan, el Señor a ustedes nunca les perdonará. ¿Cuántos de nosotros estaríamos condenados? Porque nosotros, muchos, no perdonamos. Bendito sea el Señor, que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Eso no quiere decir que no perdonemos. Nos está diciendo que nosotros, si de veras tenemos a Cristo, debemos dejarnos dirigir por Él para que podamos perdonar a quien nos hace daño. Después entramos al libro de los Hechos. El libro de los Hechos es historia, es un libro histórico. Quiere decir que yo de Hechos no puedo sacar doctrina, porque estamos en la transición, en el cambio
del período de la ley al período de la gracia. Principia a surgir los primeros cristianos. Y estos primeros cristianos son judíos, y ellos vienen con todas sus cosas de judíos. Ellos se circuncidan, ellos al 8º día nacido el niño hacen fiesta, ellos guardaban el sábado y un montón de cosas porque vienen con esa cultura de judíos. Y en Hechos principia a haber cambio. ¿Se acuerda usted que el Señor le dice a Pedro que mate y que come a un montón de animales inmundos que habían en una sábana? Y Pedro le dice: Señor, yo ninguna cosa inmunda he comido. Y viene Dios y le dice: no llames inmundo a lo que yo crié. Pero si Dios lo dijo en el Antiguo Testamento que no se comieran cosas inmundas, y ahora en el Nuevo Testamento le dice que sí coma, porque está en el periodo de transición. Por eso es que es absurdo que haya personas que, voy a poner un ejemplo de un animalito, que dicen que no comen marrano porque es prohibido por la palabra. Dios a Pedro le dijo en Hechos, en la transición, que podía comer. Y más adelante el gran apóstol Pablo nos dice: de todo lo que vendan en la carnicería, coman, no hay nada de asunto de conciencia, porque la comidita cualquiera, el marrano, cualquier animal, si a usted le gusta, se santifica con la oración. Miren el cambio, hermanos. Ay, el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo no puedo sacar doctrina diciendo que hay que pedir el bautismo del Espíritu Santo, porque en Hechos se dio. En Hechos capítulo 2, los judíos, los cristianos judíos fueron bautizados porque el Espíritu Santo no vivía antes en el creyente. Y en Hechos 2, por primera vez el Espíritu Santo vino a vivir, a morar, a convertir a los cristianos en templos del Espíritu Santo. Eso es el bautismo. En Hechos 10 usted se da cuenta de que el Señor también hace la misma maravilla, de que bautiza, o sea, lo hace externo para que la gente se dé cuenta, a los no judíos, a los gentiles. Y eso fue algo tremendo para los judíos, porque el mismo apóstol Pedro dice en Hechos capítulo 10, miren, ustedes saben cómo es de abominable para un judío entrar en la casa de gentiles. Eso no puede ser para nosotros, pero a mí me dijo Dios, me llamó la atención y me dijo que no llame inmundo o común a ninguna persona, porque todos somos iguales. Fíjese que en Buscando de Dios tenemos una expresión y decimos: ante la cruz de Cristo todos tenemos la misma estatura. Usted no vale nada, no vale más que nadie, porque solo la sangre de Cristo fue la que nos compró y nos dio la vida eterna. Así es que Hechos, después en el 19 de Hechos, los discípulos de Juan el Bautista también fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y miren qué cosa más increíble. Imagínense que los discípulos de Juan no sabían del Espíritu Santo. Y cuando se les pregunta: miren, hermanos, ustedes ya fueron bautizados con el Espíritu Santo, ya recibieron el Espíritu Santo, y ellos no dijeron sí o no, ellos dijeron: ni sabíamos que existía el Espíritu Santo. Imagínense cómo estaban de indoctos el conocimiento de la palabra. Y entonces vino esa manifestación del Señor, se hizo externa para autenticarlo. Pero ahora entramos a las epístolas. Y nosotros tenemos que entender esto, que hermano, usted y yo, si tenemos a Cristo en el corazón, debemos de leer, pero bastante, las epístolas, las cartas, desde la carta a los Romanos, que es la más difícil. Por eso yo le ofrezco el libro de Romanos, está explicado verso por verso. Desde Romanos, ahí están todas las doctrinas maravillosas y profundas. Solo le menciono la justificación por fe. Y hermano, desde Romanos hasta Judas están las epístolas. Y las epístolas sí son nuestra constitución. De ahí sacamos nuestra doctrina nosotros. Las epístolas nunca dicen: pidan el bautismo del Espíritu Santo. Nunca. ¿Por qué? Porque nosotros, 1 Corintios 12:13, desde el momento que creímos, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ya fuimos, ya no tenemos que pedirlo. Lo que sí dice Efesios capítulo 5 es que usted debe buscar la llenura del Espíritu Santo. Eso es diferente. La llenura es control. El bautismo es identificación, es introducción. El Señor nos metió al cuerpo de Cristo. Somos parte de Él. Eso es desde que aceptamos. Pero la llenura es un
proceso que usted y yo tenemos que tener de oración, de leer la palabra, de consagrarnos al Señor, para que el Espíritu Santo que ya mora en nosotros tome control de nuestras vidas, de nuestras cosas malas, y nos ayude a vivir en el Espíritu y no controlados por nuestra carne. Mire todo lo que estoy mencionando, las epístolas. Yo le dije una vez a unas personas, miren, ya dejen de estar leyendo tantos salmos, hombre. La gente solo salmos lee. Y un día un hermano me presentó en una iglesia y dijo, aquí viene el hermano que no le gustan los salmos. Qué equivocado está ese hermano. A mí me fascinan los salmos, yo leo un salmo diario. Pero los salmos son cánticos, son alabanzas, son motivación a adorar a Dios. Las epístolas son mi constitución. Ellas me dicen qué debo hacer, qué debo evitar. Por ejemplo, Efesios 4 me dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Por eso es que yo no soy vulgar, fíjese. Por eso es que yo no soy mal hablado. Yo no maltrato a nadie, menos a mis hijos ni a mi esposa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que yo no debo ser mal hablado. Y así, cuando yo leo las epístolas, ahí encuentro la sana doctrina. Si usted saca doctrina de Hechos, usted se va a confundir. Y si usted saca doctrina de los evangelios, se va a confundir. Las epístolas están puestas por Dios como constitución para la iglesia, así como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, escritos por Moisés, son la constitución de los judíos, la Torah, así le llaman ellos, o la Torá, y ellos tienen como su constitución esos 5 libros. Nosotros tenemos como nuestra constitución a las epístolas. Y finalmente, fíjese, están el libro de Apocalipsis, que habla del futuro, de qué es lo que nos va a acontecer a nosotros. Y yo solo le quiero decir a usted que tenemos que estudiar más epístolas, hermano. Lea toda la Biblia. En nuestra iglesia leemos la Biblia completa todo el año, pero leemos mucho más epístolas, porque ahí está nuestra constitución. En el próximo programa entraremos a Apocalipsis directamente. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.